que necesitamos hacer un análisis de grados de libertad o de variables, tanto de átomos como de especies moleculares, y vamos a ver cuántas especies atómicas o elementos tenemos en esta parte. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces tenemos 4. De estas 4, ¿cuántas son independientes? Voy a ponerlos aquí entre paréntesis por si no las logran ver. ¿Sí? Estas son el oxígeno, nitrógeno, carbono y cloro. ¿Ok? ¿Cuáles de estas son? Independientes. Serían dos, la de oxígeno y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno, 2. Vamos a ponerlos por aquí. Independientes. Hay una propuesta que sean 2, oxígeno y nitrógeno. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? Yo también pienso que serían oxígeno y nitrógeno. Ok, muy bien. ¿Sí son 2? Yo pienso que nada más es el nitrógeno. Ok. Son 2 las variables. Puede ser oxígeno o nitrógeno y carbono o cloro. ¿Sí? Oxígeno y nitrógeno no. Es una u otra. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, tenemos 3 elementos a la entrada. ¿Sí? Podemos, esta molécula no se parte ni nada, simplemente se divide en 2 corrientes. Entonces, esta molécula al no partirse, si yo sé si hago el balance por átomo de carbono, ¿sí? Yo sé que entraron 4 por cada carbono, 4 cloros, ¿sí? Entonces, si yo lo hago por en la salida, pues lo que tenga, también tengo 4 cloros, ¿sí? Átomos de cloro por cada carbono, ¿sí? Entonces, en cierta forma, este es dependiente de este. O si lo quiero ver inversamente, este sería de este, ¿sí? Si yo metí 4 átomos de cloro, yo sé que una cuarta parte es de carbono, porque no hay en ninguna otra entrada ni en ninguna otra. Bueno, aquí sí está, pero lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Y el carbón que entra aquí, sale aquí y aquí. Y el cloro que entra aquí es 4 veces el carbono que sale aquí y 4 veces el carbono que sale aquí. O viceversa, si yo lo veo como un cloro, entonces el carbono es una cuarta parte del cloro que sale aquí. Y de manera similar, bueno, pues como nada más tengo estos componentes y salen en la misma corriente, si yo sé que tengo oxígeno, yo sé que este oxígeno está al 21% y este al 79%. ¿Sí? Si conozco uno, por ende, conozco el otro. ¿Sí? Puedo conocer el que sea. ¿Sí?
cuestión es que aquí identifiquen cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos 4. En el anterior nada más teníamos 3. ¿Sí? De la misma forma, aquí fueron 2. Aquí también son 2, pero aquí puedo escoger el carbono, el cloro, o el oxígeno, o nitrógeno. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo para que pues, vaya quedando esto un poquito más claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Ok. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver otra reacción para hacer otro balance, ¿no? Vamos ahora a producir cloro a partir de HCl y de oxígeno para que formemos agua, sí. Sí, vamos a poner que suministramos aire, ¿sí? Y, y tenemos una conversión, aquí le vamos a poner conversión, que me estoy pensando. Voy a hacer un esquemita. Y aquí va a ocurrir una reacción. Aquí vamos a poner un reactante de HCl y vamos a decir que son del otro lado vamos a poner no solamente oxígeno, que el oxígeno es lo único que reacciona, vamos a poner aire. Aire. Y ya sabemos que el aire tiene la fracción de... Esto es conversión, ¿eh? Para que no se vayan a confundir. Y esta es fracción mol. Sí, el oxígeno es 0.21 y la fracción mol del nitrógeno es 0.79. Y vamos a meter 35% en exceso de aire. Y tenemos solamente una corriente de producto. Y aquí vamos a tener, obviamente, el HCl, el oxígeno, nitrógeno, cloro, que es lo que producimos, y agua. ¿Sí? Este problema lo vamos a utilizar, ¿sí? Para determinar la cantidad de aire que se requiere por cada mol de HCl alimentado. Y vamos a poner aquí una base de 100 moles. ¿Sí? Y calcular las fracciones molares, las fracciones mol de los componentes de la corriente de los productos, ¿sí?
Y esto, pues tenemos que hacer balance de especies moleculares y balance de especies atómicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los componentes de la corriente del producto. ¿Cuáles son estos? Esto. ¿Y de dónde va a salir esto? Pues de la conversión, ¿no? ¿Sí? También esto, realmente debemos identificar que también se suministra en exceso el 35% de oxígeno, ¿sí? Este, en realidad, pues es un inerte, no, en lo que entra debe de salir, no se consume durante la reacción. Este sí se produce durante la reacción y también este también se produce durante la reacción. Aquí lo que queremos, nos interesa es el cloro, pero al final del día también tenemos otros subproductos que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, este es nuestro diagrama. ¿Sí? Ya sabemos que nuestras fracciones mol, ¿sí? De todo componente, fracción mol, está definida como el número de moles de componente y entre el número de moles totales. ¿Cierto? Y para el número de moles totales, ¿sí? El número de moles totales en este caso, pues sería la sumatoria desde I hasta 5, ¿sí? De NI. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, hay que ver cuántas incógnitas tenemos, ¿sí? En esta situación, ¿sí? ¿Cuáles son las incógnitas que nosotros vamos a poder tener? La 5 del producto. 5 del producto. A ver, acuérdense, pensemos, ¿eh? Es lo más importante siempre es pensar, ¿sí? Número de incógnitas. No nada más nos dejemos llevar por esto. Acuérdense que no el que dice la primera cosa es el que tiene la razón, sino el que piensa y medita antes de expresar su opinión puede tener mucho más éxito, ¿sí? De acertar y proponer el número de incógnitas. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? Acuérdense que se nos pidió determinar la cantidad de aire que se requiere por mol de HCl alimentado en el proceso y calcular las fracciones molares o las fracciones mol de los componentes de la corriente del producto. ¿Sí? Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos, chicos?
Aquí espero el tiempo que sea necesario, ¿eh? Podrían ser 3, ya que el porcentaje de HCl ya no lo está dando, y como usted mencionó, el de nitrógeno pasa directo. 5, 3, ok. Vamos a esperar. Profe, Sí, ¿el HCl sale igual del proceso o no? sí. Aquí tenemos este dato que nos dice conversión 85%. La conversión es cuánto se convierte de lo que entra. Por ejemplo, si tú tienes, en este caso, esta reacción, ¿sí? Y tú estás metiendo, por ejemplo, 100 moles, vamos a este ejemplo, ¿sí? Si yo tengo conversión del 100%, que va a significar que las 100 moles que entran se convierten y no saldría en ese caso nada. Al decir que tengo 85%, ¿sí? Quiere decir de cada 100 moles que entran, ¿sí? 85 van a reaccionar y el resto no reacciona, ¿sí? Por muchas razones. Ahorita no importan esas razones, pero debo de entender esto, ¿sí? O si meto 200, ¿sí? moles, pues van a reaccionar 170 nada más y 30 van a quedar por ahí y así sucesivamente. O si meto una nada más, 1.85 moles van a reaccionar. ¿Sí? No sé si entiendes. Entonces, en realidad, sí sale HCl. Pero, ¿qué significa este HCl que sale? Pues es HCl que no reaccionó. Es reactivo que no tuvo la oportunidad de reaccionar. ¿Por qué? Por muchas razones que no interesan en este momento. Interesarán en otro momento. Ahorita nada más queremos verlo de una perspectiva global, se podría decir. De la misma forma, ¿sí? De la misma forma también está el oxígeno, ¿sí? Por cada 2 moléculas, ¿sí? de HCl se necesita una molécula de oxígeno. Metemos aire, pero exceso del 35% de oxígeno, ¿sí? Entonces, no se va a consumir todo ese oxígeno, no nos da la conversión de oxígeno, pero podemos deducir con base en esta conversión y con base en la estequiometría de la reacción que va a salir oxígeno, ¿sí? Tiene que salir oxígeno. Nitrógeno.
¿Esta reacción tiene involucrado al nitrógeno? No, pero está entrando. ¿Por qué? Porque tengo una mezcla de aire. ¿Sí? Si yo tuviera una mezcla de puro oxígeno, entonces no, pero sí está entrando nitrógeno. Y si no está en la reacción, entonces lo que entra del nitrógeno pues tiene que ser igual a lo que sale si estamos en un estado estacionario. Eso nunca se les olvida. ¿Ok? Entonces este nitrógeno también sale. ¿Cuánto? No lo sé. Por eso vamos a hacer un balance. Cloro. No entra nada, pero se está generando. ¿Dónde? Aquí, en este reactor, en una reacción. Y de la misma forma, agua está generando. ¿Sí? Con base en todo esto, ¿cuántas incógnitas tengo? Ya me dijeron por ahí 5, luego me dijeron 3. Pero de lo que se trata es de que ustedes identifiquen, piensen y analicen. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Profe, Bueno, ya con lo que... tú, Emma, tú. Gracias. Bueno, con lo que ya acaba de decir, entonces creo que sí son 5 incógnitas. Porque si bien en alguna parte del proceso sabemos de cierta manera la cantidad, pero no sabemos lo que sale. O sea, en proporción, pues. Ok, muy bien. A ver, el otro compañero. Yo creo que son igual 5. Ok, está 5. Sí. Ok, vamos a analizarlo. En efecto, no tenemos ni idea de cuánto está aquí. Lo único que sabemos es cuánto entra de esto. ¿Sí? Pero, para saber, por ejemplo, este, o este, también tenemos que saber cuánto entra de esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿sabemos cuánto entra de aire? No. No. Entonces, ¿eso será una incógnita? Sí. Sí, por supuesto. Entonces, aquí vamos a poner el número de moles de aire que entra. ¿Sí? Este sería el número de moles de HCl, el número de oxígeno, el número de nitrógeno, el número de cloro y el número de... Entonces, ¿cuántas incógnitas yo tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? De 6 incógnitas. ¿Sí? Entonces aquí pongo ni 5 ni 3. Son 6. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las especies independientes? ¿Eh? ¿Cuáles son las especies independientes que podemos tener aquí? ¿Cuáles son las especies independientes que podemos observar, joven? Serían 4. 4. Vamos a ver.
¿Cuáles? Sería primero el ácido clorhídrico. Sería, HCl. ajá, sería oxígeno o nitrógeno, Ujú. cloro y agua. Cloro y agua. Muy bien. ¿Alguien más? Serían 3. 3, muy bien. ¿Cuáles? Sería el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. Cloro. A ver, ¿quién más? A ver, por aquí van 3. Una, 2, 3, 4. HCl, oxígeno, son reactivos. En este caso, si conocemos un producto, por ende podemos conocer otro producto. Y aunque no forma parte de la reacción, ¿sí? Es una variable que podemos tener, que entra y sale. Nitrógeno. Entonces tenemos 4. Vamos aquí a ver. ¿Sí? Hay que tener claro cuáles, ¿eh? ¿Sí? Los 4. ¿Cuánto me da esto? 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué más existen. Hay datos extras. ¿Cuáles son esos datos extras? Conversión y 35% en exceso. Entonces vamos a poner ecuaciones extras como datos extras. 2. Y esto nos da 0. Entonces el problema tiene solución. ¿Sí? Es importante que lo veamos. Vamos a tratar de identificar qué significa el 35% en exceso. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos? Profe, perdón que lo interrumpa, pero tengo una duda. Sí, dime. Bueno, es que no entiendo muy bien por qué el nitrógeno es una variable independiente. Es que se supone que si conocemos el oxígeno, pues ya conocemos el nitrógeno, o la cantidad de nitrógeno. Por Si eso tienen que... conocemos el oxígeno, conocemos el nitrógeno. Sí, porque entra aire. Entonces, la composición del aire, pues, 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Bueno, eso estamos considerando. Lo que nosotros debemos de identificar, ¿sí? En este sentido de las variables independientes, nosotros aquí tenemos aire, pero no sabemos cuánto es digamos, el componente de aire, ¿no? ¿Sí? El flujo, a pesar de que sabemos qué porcentaje es el 0.21 y 0.79, no sé cuánto entra de ¿no? De aire. Y hay que tomar en cuenta que está a un 35% en exceso. ¿Sí? Si bien nosotros sabemos que a lo mejor N me da 100, a lo mejor, pues podemos decir, bueno, entonces el 21% es aire y el otro, por ende, el otro 79%
es nitrógeno. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Acuérdate que este es un conjunto de ecuaciones, ¿sí? No solamente esta vas a resolver, sino tienes que acoplarlas con esta, ¿sí? Y aquí aquí te podría decir yo lo mismo, ¿no? Conoces oxígeno, conoces nitrógeno, ¿sí? Pero no porque reaccionó, ¿sí? Entonces, para conocer esto, en realidad, pues, tu sistema es de 6 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y tú lo que tienes que hacer es identificar, ¿sí? Que a lo mejor en una parte lo puedes conocer, pero no significa que lo que conoces en esta parte no esté involucrado o no dependa de otros valores que tú vas a tener que obtener. Y en este caso es nitrógeno y oxígeno, porque si tú me dijeras, pues nitrógeno lo conozco, si conozco oxígeno, quitaríamos esto, ¿sí? Y tendríamos una ecuación menos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero en realidad esto nos ayuda a cerrar nuestro balance, aunque no participa en la reacción y es parte de un componente de aire que no sé cuánto es, lo debo de considerar, ¿sí? Porque si no lo considero, no voy a poder obtener la solución, ¿sí? Si yo no considero el nitrógeno, no voy a poder obtener la solución a este problema. Y ahorita, si quieres, lo vamos a rectificar o lo vamos a analizar, ¿sí? Que si no consigo ese balance de nitrógeno o no considero el nitrógeno como esa variable que necesito yo para obtener independiente, ¿sí? Debemos de considerarla para que podamos tener solución en nuestro balance, porque si no tendríamos 3, ¿sí? Y esto nos daría 1. ¿Y qué significa esto? Es un problema mucho más complejo, ¿sí? Se puede resolver, pero va a ser un problema que nos va a costar muchísimo más trabajo. ¿Correcto? No sé si lo logras ver. No entendí muy bien, pero supongo que cuando resolvamos el ejercicio entenderé mejor. Mira, tú tienes aire, entras aquí. La pregunta es, ¿te sale aire? Y esto va a la definición que nosotros dimos de, no sé si recuerdas, ¿sí? Si no te la voy a recordar nuevamente, ¿sí? Si dos especies moleculares están en la misma relación entre sí, donde sea que aparezca en el proceso, estas no son independientes, o sea, son dependientes. Entonces, es una definición para que tú entiendas. Tú aquí tienes aire, punto 21 y punto 79. Es la relación, o podrías decir, mi relación es punto 21 entre punto 79 aquí, en n, vamos a llamarle n sub 0. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerle n3. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que tú tienes de oxígeno, nitrógeno? Es la misma, punto 21, punto 79. No, No. ¿Por qué? porque el oxígeno reacciona. Y está consumiendo algo, ¿no? Entonces, si dos especies moleculares, ¿sí?, tienen la misma relación, y no solamente, puede haber otra, aquí también tendría que tener aire, o la relación tendría que ser de el oxígeno, nitrógeno, igual si hubiera otra, ¿sí? Si en estas tres, o si también se puede entrar aquí, en las 4 tienen la misma relación, entonces no son independientes, o son dependientes, ¿sí? Nitrógeno, o sea, pero en este caso, si en alguna de estas es distinta esta relación, entonces ya es como,
independientes. ¿Por qué? Porque aquí no estamos seguros de que esta relación no es la misma que esta, ¿sí? Por lo tanto, son independientes, ¿sí? Si aquí saldría aire en exceso, pues estaríamos hablando de que tendríamos dos variables, ¿sí? Nada más. Y necesitaríamos otra situación, ¿sí? Pero como tenemos reacción, ahora podemos plantear, ¿sí?, que existen dos variables independientes. Es más, una que reacciona y una que es inerte, pero son independientes. ¿Por qué razón? Porque su relación es distinta en dos distintas corrientes, ¿sí? Aunque existan 20 corrientes, si en esas 20 corrientes en 19 es la misma la relación y en una cambia, ¿son independientes o son dependientes? Son independientes. Y si en las 20 es la misma, ¿cómo son esas incógnitas? ¿Dependientes o independientes? Son dependientes. No sé si te queda claro, quizá. Esto lo definimos en la clase, en la semana lo definimos, ¿sí? Sí, profe, ya lo entendí. Pero son Ya lo entendí. conceptos, ¿sí? Son Sí, conceptos quedó que claro. debemos de tener claros, que si hay confusión, ok, los repetimos, pero que esta repetición sirva para que entendamos y poquito a poquito podamos esclarecer nuestros conceptos, ¿no? Finalmente. Ok. Bien. Vamos a tratar de darle solución. Ya que vimos que tiene solución, vamos a tratar de darle solución y vamos a hacer nuestro balance para determinar estas variables o estas incógnitas que tenemos, ¿no? 35% en exceso de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos? Tiene que ver con esto, ¿sí? En las reacciones, por ejemplo, para que ustedes entiendan este concepto de exceso. Imagínense que estamos en una habitación, ¿sí? Y en un salón de clases, vamos a tener un poco de imaginación. Y las butacas se pueden ocupar por moléculas. Esas moléculas, vamos a llamarle al HCl el género de masculino y al oxígeno el género femenino. ¿Cierto? Si en un salón tenemos 50 butacas y de esas 50 butacas, 40 están ocupadas por hombres y solamente una va a estar ocupada por mujeres. ¿Sí? ¿Qué posibilidad hay de que existan reacciones en todo el salón? Muy pocas, ¿no? Porque necesitamos que una banca con un hombre esté junta con una banca con una mujer. ¿Sí? Si nosotros metemos a veces un exceso del reactivo, ¿sí?, no solamente lo necesario, sino un exceso, ¿sí?, que provoca que haya más posibilidades de que exista esa interacción molecular, ¿sí? O más, o si se van a sentar dos grupos de hombres con mujeres y salatorios, si metemos más de un grupo, pues va a haber más chances de que haya más interacción entre moléculas y por eso se utiliza el exceso, ¿sí?, de algún reactivo. ¿Para qué? Para que haya más reacción, ¿sí? A pesar de que nada más para que ocurra la reacción, nada más requiere una molécula. Pero la posibilidad de interaccionar, de encontrarse, digamos, en el camino a una molécula con la cual puede interaccionar, pues va a ser mucho más grande y por eso puede favorecer a la reacción. No sé si más o menos queda claro para que entendamos ese concepto de exceso. ¿Sí? Sí, profe. Entonces,
Ese exceso se refiere a esta parte, ¿no? De la reacción. Tiene que tomar en cuenta el exceso de lo necesario. ¿Sí? Si yo tengo 2 moléculas de HCl y requiero una molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces tengo que meter pues 1.35 moléculas de oxígeno, ¿no? En realidad, ¿cierto? Para que tenga más opciones o más posibilidades de reaccionar, ¿sí? ¿Qué valores conocemos? ¿Conocemos cuánto oxígeno entra? No, ¿verdad? ¿Conocemos cuánto HCl entra? Sí. Entonces vamos a poner aquí. Primero, vamos a calcular el oxígeno necesario. ¿Sí? Por cada 100 moles de HCl, oxígeno, vamos a poner necesario. Cada 100 moles de HCl, ¿cuántas moles voy a necesitar de oxígeno? Vamos a la estequiometría. Si por cada 2 moles necesito una de oxígeno, ¿sí? O media de oxígeno, porque es una molécula diatómica, ¿sí? 0.5 de oxígeno. Entonces, aquí pongo, perdón, 2 moles de HCl requieren ¿cuántas? 0.5 mol de oxígeno diatómico. ¿Y esto cuánto me da? 150 entre 2, 25 mol de oxígeno. Este es el oxígeno necesario, ¿sí? Que yo tengo para que se lleve a cabo la reacción de 100 moles. ¿Sí? Pero no solamente tengo oxígeno necesario, sino tengo un exceso. ¿Sí? Este exceso de estos 25 moles de O2 lo multiplico por 1.35. Significa el 35% en exceso. ¿Y esto cuánto es? 35 por 25. Ayúdenme ahí con su calculadora, pero deben ser como 30 y tantos. 25 por 1. Perdón. 5. ¿Cuánto? 33.75 moles de oxígeno. ¿Sí? Y ahora, esa aún no es la respuesta para tener esta incógnita. ¿Sí? Ahora voy a utilizar la ecuación extra para tener esa incógnita. ¿Sí? N del aire. ¿Sí? Y yo tengo 33.75 moles de oxígeno. Y yo sé aquí que una mol de aire es igual o equivale a 0.21 mol de oxígeno. ¿Cuántas moles de aire voy a tener? Entonces, divido 33.75 entre 0.21. Y esto será 10, 15, como 150, 150 y tantos. A ver, díganme, chicos. 160.7142. 160.71 mol de aire. ¿Sí? Entonces, por cada mol, ¿sí? ¿Cuánto aire voy a requerir? Aire requerido. Por cada
160.7 mol de aire van a reaccionar con ¿cuánto? Con 100 mol de HCl. Y esto pues es 1.607 mol de aire por cada mol de HCl. Entonces ya tengo cuántos moles necesito de aire para tener, digamos, una conversión del 85%, si conforme lo que me dijeron, ¿no? Con 35% de oxígeno de exceso. ¿Sí? Y ya tenemos la primera variable. ¿Cuánto vale? Pues 160.71 moles. Ahora, pero si se fijen, ya empleé una ecuación, ¿no? De las ecuaciones de mis independientes, de mis variables independientes. ¿Sí? ¿Cuál usé? Una ecuación extra, ¿no? Que esta tiene que ver con el 35% en exceso. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, vamos a hacer un balance por cada componente. ¿Sí? Voy a hacer un balance. Déjenme ver qué horas son. Ah, ya terminamos. Bueno. A ver si pueden hacer sus balances. Les voy a dejar de tarea. De HCl. ¿Sí? De oxígeno. De nitrógeno. De cloro. Y de H2O. ¿Sí? Y mañana lo discutimos. Y con eso vamos a poder tener el valor de N2, de N3, de N4, o bueno, de NHCl, de NO2, de N2, de NCl2 y de NH2O. ¿Sí? Con los balances que hagamos. Está muy sencillo. ¿Sí? Nada más que aquí, acuérdense que todo es en estado estacionario. Entonces, los únicos componentes de nuestros balances que pueden existir, ¿sí? Son estos. No significa que para todos existan todos. ¿Sí? Deben de ustedes ver, para el HCl existe este y este a lo mejor. No lo sé. Entonces ya lo considero, hago mis cálculos y calculo NHCl para este. ¿Ok? Entonces lo dejamos de tarea y a ver cuánta es la fracción mol. Acuérdense que la fracción mol es lo que nos interesa del HCl, la fracción del O2, la fracción del N2, la fracción del Cl2 y la fracción del H2O. Y acuérdense que la suma de todas las fracciones, ¿cuánto me debe dar? 1. ¿Sí? 1. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, yo, profe. Dime. De lo que estaba haciendo anteriormente, ¿de dónde salió el 1.35? Es que ahí me perdí. Recuerda que el problema nos dijeron que la corriente tiene un 35% en exceso. Al decir en exceso es más de lo necesario. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Lo necesario es un. Sí, ya le capté. Ahora, si me dijeran el 100% en exceso, entonces tengo que multiplicar por 2, por 300 veces, o el 50 por 1.5 en exceso, ¿sí? De más. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profe, ya, con eso quedó claro. Gracias. Profe, yo tengo una duda, pero es conforme, bueno, no es de esto, es como, bueno, sí es de la materia, pero no sobre este problema. Muy bien. Si quieres ahorita lo vemos. Entonces, muy bien, chicos, pues nos vemos mañana, hagan la tarea. Profe, Y, ¿podría
¿Podrías ¿Perdón? regresarle a la página anterior, por favor? Sí. Gracias. Nos vemos mañana, chavos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Sí, hasta mañana. Gracias, profe. Sí, de nada. A ver, dime, Paola, o no sé quién era. ¿Y sigues ahí o ya te fuiste? Profe. Sí. Bueno, ya le llegó la pregunta de Paula. Iba a decir nada más de eso. Ah, ¿cuál es ¿Tú te sabes la pregunta de Paola? Es que le apareció en la pantalla y me parece que es sobre cómo van a quedar los criterios de evaluación, profe. Como se establecieron al principio. Sí, ¿en qué tienes dudas? Bueno, profe, sobre los puntajes del examen los exámenes van a valer lo mismo, igual las tareas y todo, como quedó al inicio. Sí, como quedó al inicio todo. El departamental es como parcial, ¿sí? Ya hicimos 2 exámenes, nos falta el tercero que lo hacemos la otra semana y ya está. Profe, ¿qué día va a ser el siguiente examen? Pues no sé, puede ser el martes, miércoles o jueves, ya porque pues, prácticamente sería nuestra última semana. Y déjenme ver mi calendario. Sí, no, ¿saben qué? No, yo creo que lo tengo que hacer el lunes o martes, porque lo que califico, porque creo que el 20 tengo que empezar a subir calificaciones, no estoy seguro, voy a rectificarlo. Para cualquier duda que haya, se resuelva el 19, el 20 ya pueda subir calificaciones. Entonces yo creo que lo hacemos el lunes o martes. Yo les aviso mañana, ¿sí? Pero el primer parcial ya lo hicimos. No les dije que era parcial, pero yo ya lo tomé en cuenta como un parcial. Y el segundo parcial sí lo hicimos y nada, faltaría el tercer parcial. El departamental lo acaban de hacer, ¿no? Entonces el departamental cuenta como el segundo parcial.
No, cuenta como departamental. Entonces, él cuenta como departamental. Puede ser que son 3 parciales y el departamental, ¿sí? Y cada parcial cuesta, o bueno, vale 20%, y el departamental también 20%. Y lo demás es con tareas, el 20% de tarea. ¿Correcto? Y ya juntan el 100%. Ahorita ya llevamos pues, prácticamente el 80%, ya no nos falta un 20%. Profe, y en el caso de que en los 2 parciales, bueno, los dos exámenes que hicimos hayamos reprobado, ¿cómo se aplica después? Luego, bueno, tendremos que hacer un promedio, ¿sí?, de la calificación, y tu nota va a ser el promedio de todas esas, ¿sí? Y puedes sacar entre 6 y, bueno, si sacaste 2 5, pues a lo mejor puedes sacar hasta entre 7 y 8 quizá, ¿sí? Tendríamos que hacer el promedio, por eso les digo que lo vamos a hacer la siguiente semana, el lunes o martes, porque si no nos va a dar tiempo. Acuérdense que es el promedio de todo eso, ¿sí? Si te fue mal en 2, ¿sí? Pero te fue bien en otros 2 y las tareas, no tendrás mucho problema. Puedes sacar 7, Profe, 8, sí. es que nada más hicimos un parcial porque lo dividió en 2. Entonces nada más Sí, pero tendríamos 2 no, parciales. el primer parcial es un ensayo que les dejé, Ah, ok. Ok. ¿sí? ¿Se acuerdan? Les dejé un ensayo, no les dije que era examen, pero era un parcial, ¿sí? Entonces, acuérdense que también parte de esto es expresar ideas, saber escribir, etcétera. Entonces yo ya los califiqué, ya los leí, ya tienen una nota al respecto. Ahorita el segundo parcial, pues ya también más o menos saben cómo les fue, porque lo hice en clase, ¿no? Sí, Y el profe. departamental le salió su nota cuando terminaron el examen, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces ya nada más lo único que les queda por saber es su último examen, que lo hacemos yo creo que el lunes, para que nos dé tiempo. ¿Sí? Profe, ¿y las calificaciones de los parciales no nos las puede dar? Del primero y el segundo, sí, te las voy a dar Sí. para que tú veas tus notas al final, y si tienes alguna duda la aclaremos, me digas no estoy de acuerdo, me digas el por qué, y yo te digo el por qué, y esto va a ser justo, ¿no? O sea, yo trato de ser muy objetivo con sus notas. Si no les gustan, las revisamos con todo gusto, y al final, pues la nota es la nota que merece, ¿no? Ni más ni menos. ¿Ok? ¿Alguna Sí, otra profe. duda? Pues vayan haciendo ahí un promedio, ¿sí? Y si reprobaste 2, pues más o menos también depende de qué tan feo reprobaste, ¿no? Porque puedes reprobar con 5 o puedes reprobar con 0. ¿Sí? Si repruebas 5, con 5 pues todavía te ayuda a promediar un poquito porque te da un punto, ¿no? Pero si sacaste un 0 total, pues te da 0. Y así sucesivamente. Pero no creo que saquen 0, ¿no? O sea, sería un caso muy remoto, ¿no? Muy que no hayan hecho prácticamente nada. Entonces no se preocupen, lo que menos les debe preocupar es su nota. Lo que más debe de preocuparles es cuánto han aprendido, cuánto saben, y si eso es suficiente, créanme que no van a tener ningún problema para acreditar no solamente esta materia, cualquiera.
¿Ok? Sí, profe. Bueno, nos estamos viendo, chicos, mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, profe.